Domingo del tiempo ordinario. Y el tema que hoy la palabra de Dios nos invita a meditar es ese, la palabra. En la primera lectura, el profeta Isaías así nos presentaba que Dios iba a actuar en este mundo y en nosotros a través de su palabra. Y por eso, de manera poética nos presentó que la palabra es como el agua, da vida, penetra y debe en nosotros dar frutos. Y luego, esta imagen en el Evangelio no solamente era presentada en la persona de Jesús, sino además nos invitaba también a reflexionar cómo permitimos a esta palabra actuar en nuestra vida. Una experiencia entonces que hoy tenemos a meditar. Y creo que lo primero a pensar es, ¿por qué es tan importante en las personas esto que llamamos la palabra? Parecería un tema superficial, sin importancia, pero no lo es. Porque es la palabra la que nos permite entrar en el misterio del otro. Por eso a veces decimos, ¿por qué me hablas de esa manera, no? Y a veces cuando nos hablan de manera agradable, cariñosa, te sientes bien. Pero cuando alguien te habla de manera dura, áspera, te sientes mal. Es un efecto de la palabra, porque es una forma de entrar en el misterio del otro. Por eso las palabras dañan mucho. Hay gente que no olvida las palabras que le dijo mamá, papá, cuando lo maldijo, lo insultó, lo ofendió de manera que se sintió mal. Y es increíble que a veces escucho, no olvido lo que me dijo. Y por eso le guardo un resentimiento, porque cuando era niño me dijo, cuando pasó esto me agredió. Y no solamente ahí. Por eso cuando alguien, te repito, llega de manera contigo violenta, no será extraño que tú digas, a mí no me hablas de esa manera, ¿no? Me ofendes, me estás causando un malestar. Y nosotros no entendemos eso. Y por eso hacemos tanto mal uso de la palabra. Y por eso creemos que nuestras palabras no son tan dañinas, y sí lo son. Les repito, hay en la vida familiar momentos que no se olvidan, porque la palabra tan ofensiva que se utilizó dejó una herida en el corazón que a veces no cierra. Y cuando vamos adorando entonces la palabra de Dios y su misterio, encontramos que tiene mucha lógica y sentido. Dios, para poder entrar en nosotros, tenía que ser por la palabra. No podía ser de otra manera. Y por eso el tema de la palabra adquiere un valor entonces para nuestra vida valioso. Y por eso el profeta lo decía, ¿cómo vendrá la acción de Dios a nuestra vida? Por su palabra. Y en el Evangelio solamente el Señor ya nos clarificó. Él es la palabra. Y lo que dice es su propio misterio. Por eso, cuando se predica la palabra de Cristo, cuando se anuncia a Cristo, se está expresando, revelando el misterio de Dios. Pero también sucede que ante las palabras nosotros actuamos de diversas maneras. Podemos aceptar, rechazar lo que el otro nos dice. Cuando tú ya conoces a una persona cómo es, su conducta, su vida, y te dice algo y dices, ya lo conozco, ya sé cómo es, no le creo nada de lo que dice. O tal vez digas, sí le creo, ¿verdad? Porque su
vida y su palabra me dicen, me dan una referencia para creerle. Entonces, la reacción ante la palabra también depende de mí, de aceptar o rechazar. Y por eso, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Explícanos esto. Esa fue la referencia del Señor, ¿verdad? Para que, escuchando, comprendan. Pero a veces hay corazones que no quieren oír y corazones que por más que se les diga una y otra vez, nunca van a aceptar nada, porque a veces también somos duros para aceptar cosas, ¿no? A veces, como nos decían antes, este es cabeza dura. Aunque le expliques 20 veces, va a volver a hacer lo mismo, ¿no? Somos duros a veces cuando se trata de cosas para nuestra vida. Pero la idea principal del relato es decirnos, la libertad que tú tienes como yo, para que esta palabra dé frutos en nosotros. Y es donde la explicación del Señor hoy la podemos valorar como una especie de examen de la vida. ¿Qué explicó el Señor de la parábola? Dice el texto que aquella semilla, que significa la palabra que Dios da a todos, Él la ofrece para todo hombre, no es una palabra que se esconda para algunos, es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que su palabra quiere que llegue al corazón. Pero ¿cuáles serán las actitudes entonces de reacción y por las cuales no da fruto la palabra? Toma una imagen muy curiosa del sembrador de su tiempo. Dicen que en Palestina, ahí donde el Señor vivía, a veces en la ladera de las montañas es donde había un poco de tierra fértil. Entonces no eran terrenos planos, eran un poquito inclinados, muy difícil de caminar e ir sembrando de manera como se acostumbraría en un lugar plano. Entonces lo que hacían los campesinos, se dice, es preparar el terreno y luego pues ponerse en un lugar que puedan estar fijos y lanzar la semilla. Y el viento a lo mejor haría que la semilla que lanzó en el terreno que preparó hasta donde pudo, el aire o la fuerza, no toda cayó en el terreno, parte cayó en el camino. Y por eso la expresión del Señor, el sembrador lanzó la semilla. Es una parábola de una vida ordinaria, pero con el deseo de que se comprenda su mensaje. ¿Qué pasó con la que cayó en el camino? Vinieron los pájaros y se la comieron. Allá en San Román, todos los días llega gente a darle de comer a las palomas. Hay quien llega con tortilla, hay quien llega con pan, y a veces me ha tocado ver gente, señoras, que llegan con niños y llevan arroz. Y apenas lo echan, vienen las palomas a picotear. Se las comen todas. La semilla, el arroz, todos. Bueno, si quedó alguno, pero quedó dentro del cemento, ¿verdad? No va a dar fruto. Dice el texto, así dijo el Señor. Pero ¿quiénes somos esos? Los que nos vale la palabra. Los que creemos que somos tan poderosos que no necesitamos de Dios. Los que creemos que nuestra vida la hemos hecho tan nuestra y con nuestro poder, que eso de Dios, la religión, no es lo mío, nunca la voy a escuchar. Porque me siento poderoso a veces. Entonces la semilla caerá, me hablarán de Dios, nunca voy a hacer caso. Si me siento poderoso. Hoy muchas
personas jóvenes dicen, yo no creo en Dios. A mí ni me hables de Dios. Y si me habla de Dios, son ideas, son metáforas que no tienen valor. Así va a ser. Él no obliga a nadie. Él tampoco quiere obligación, quiere libertad y respuesta. Y se va a perder la fe. Porque ese corazón no va a dejar permitir que esa palabra entre, penetre, y los pájaros vendrán y se perderá. Pero hubo otra que cayó en el terreno. Pero pues todo terreno tiene piedras. Y entonces creció. Pero apenas empezaba a crecer, como no tenía mucha tierra, cuando salió el sol, se acabó. Somos como aquellos que a veces nos entusiasmamos, pero enseguida se olvidó todo, ¿no? A veces me ha tocado ver gente que va a un retiro y sale, que dice que va a cambiar el mundo. Va una semana a la iglesia, 2 semanas, 3, y a la cuarta ya no vuelve. Se le perdió el entusiasmo, ¿no? Ya ha salido de un retiro que le transformó y dijo, no, si esto lo hubiera escuchado hace 20 años, y su perseverancia es poca. Mes, 2 meses y se va. Y allá del Señor, y las preocupaciones y los problemas los desaniman. Porque hay gente que dice, yo me acerqué para que se me quiten mis problemas. Y sigue mi vida igual. Es que Dios, su misterio ilumina, pero para que entiendas valores y tengas la capacidad de sobrellevar la vida. Y por eso me desanimo y me voy. Como suele pasar con alguna gente, que mientras iba bien su vida tranquila, se sentía bien con Dios. Pero cuando vino un problema, dificultad, una enfermedad, una muerte, se desanimó y dijo, ya no creo. Estoy molesto con Dios, estoy molesta con Dios. Y se enojan con Dios y se van. Porque los problemas de esta vida no permiten fructificar la palabra. Los terceros, dice el Señor, son también gente que se ha entusiasmado, pero no le permiten a la palabra actuar, crecer, porque son personas que los placeres de la vida les impiden que la palabra dé frutos, porque nos tenemos otros intereses, ¿verdad? Los placeres de la vida son muchos, ¿verdad? Y los placeres de la vida nos engañan. Entonces, no digo que no creo, pero no es mi interés que la palabra dé fruto en mí. Y por eso no me importa decir que creo, aunque robe. No me importa decir que soy muy católico, aunque tenga 10, 15 mujeres, ¿verdad? No me importa decir que soy muy creyente, aunque todos los días me pueda emborrachar, ¿no? Pero soy católico y soy de grupo y estoy en la iglesia, ¿no? Los placeres no dejan. Esas son nuestras vidas. Pero hay otros, dice el Señor, que dan el 30, el 70, el 100. ¿Cuántas veces escucho a alguien que dice, es que yo me esfuerzo, Padre, trato de confesarme, cuando menos mi misa los domingos, porque entre semana no puedo, ¿verdad? Y me esfuerzo, y busco el primer momento para confesarme. No puedo porque pues mi trabajo, pero me esfuerzo. Cuando menos mi confesión, mi misa, o cuando menos una oración, ¿verdad? Pero no lo dejo, Padre, no lo dejo. Vengo a confesarme y no lo dejo, que sea esto. Unos dan el 30, hay otros que dan el 70, ¿no? Sí, Padre, yo también ya soy en un grupo, ya me estoy comprometiendo más, nos dan un poco más.
70, dice el Señor. Y no faltará a los que vivan auténticamente su fe al 100%. Así será la respuesta. Y luego dice el Señor, como una motivación. Más bien, perdón, la última parte es como una motivación. No dejes que se pierda, esfuérzate un poquito. Que sea el 30, pero mantente, no te alejes. No vayas a correr riesgo de que la palabra se pierda. Aunque sea el 30, pero no dejes de esforzar. Porque si no, la palabra se pierde. Brotó y el sol la quemó. Y a las otras, los placeres de la vida la sofocaron. Y por eso al final, no solamente es de motivación, sino de compromiso. Esfuérzate. Como dicen algunos, aunque sea mi misa dominical, pero no fallo. Y cuando puedo, mi confesión. Y cuando puedo, un ratito de oración. Qué bueno ver que te esfuerzas y no te desanimas, porque la decisión es tuya ante aquel que pone la palabra, que es Jesús. Pues una imagen para valorarla, que nos invite hoy a pensar en nuestra vida y la respuesta que damos al Señor. Creo en un solo Dios,